El día de hoy vengo a mostrarte de manera totalmente transparente y abierta mi portafolio de criptomonedas alternativas que en estos momentos se encuentra en una gran pérdida pese a estar con precios de liquidación cero. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Coinex para revelarte de manera totalmente transparente el portafolio de criptomonedas alternativas que manejo en el mercado de futuros. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque abrimos hace varios videos un portafolio de criptomonedas en un apalancamiento cruzado a 5X que nos traía de beneficioso que tuviésemos precios de liquidación cero en cada una de esas monedas. Te darás cuenta que cada una de esas monedas, aunque ahorita mismo la tengamos en pérdida, no se han cerrado ya que tenemos precios de liquidación cero para cada una de esas monedas. Pero ciertamente, como ese mercado no se ha recuperado, nosotros estamos en pérdidas totales de casi todas las monedas que mantenemos allí. Te revelo todas las criptomonedas que tenemos en nuestro portafolio en estos momentos y te darás cuenta de que prácticamente todas están en una muy buena pérdida que inclusive sobrepasan el 100% de pérdida, ¿ok? Eso tú te preguntarás si es posible y la verdad es que sí lo es siempre y cuando trabajes en un margen cruzado y no aislado, ya que en un margen aislado ya prácticamente todas las posiciones que tenemos en nuestro portafolio se habrían liquidado, porque como te das cuenta, casi todas, salvo una que otras, están en un 100% de pérdida o más, lo cual quiere decir que con ese 100% de pérdida, apenas tocase ese punto, ya esas monedas se habrían liquidado con aproximadamente $15 de pérdida cada una. Como hemos mantenido esas posiciones en un margen cruzado, ¿ok? Eso ha hecho que esas pérdidas no se hayan efectuado, ¿ok? Si bien es cierto, pudiese haber sido interesante perder esa posición en el aislado y volver a colocar una en estos momentos, hubiésemos perdido menos dinero. Lógicamente no teníamos en cuenta de que el mercado iba a ir tan pero tan abajo en criptomonedas alternativas. Como te das cuenta, estamos con un apalancamiento de 5X y hay monedas que inclusive con ese apalancamiento nos están dejando pérdidas de más de 200% en cada una de ellas, para que sepas que ahorita mismo los que realmente están ganando dinero en el mercado son los que están en short, son los que están en posiciones bajistas. Lógicamente la pérdida que yo estoy justamente teniendo en mis cuentas han sido ganancias de la gente que ha venido en short en estas criptomonedas en el mercado y lógicamente son los que han venido ganando dinero. Ahora, hay soluciones para salvar esta cuenta, totalmente las hay, gracias a que los precios de liquidación, como te darás cuenta acá en este portafolio, todos están en cero, lo cual quiere decir que no hay forma de que me liquiden esta posición, al menos de que yo la liquide de forma manual. Por ende, hay todavía mucha posibilidad de salvar esta cuenta, pero es para que ustedes mismos los vieran con sus propios ojos, de que aunque nosotros logramos ganar muy buen dinero en el mercado de criptomonedas, también nos podemos equivocar en algunas que otras estrategias que esta en el pasado inclusive nos había dejado grandes resultados. Pero con semanas consecutivas de pura caída, inclusive aquí estamos, fíjate, en velas de un día de pura caída estrepitosa, es prácticamente imposible nosotros meter un long y ganar esas posiciones. Ahorita mismo lo que hay que decir es que las tenemos todas en pérdida y ya te voy a estar mostrando qué es lo que podemos hacer para recuperar todo eso. No sin antes decirte que tenemos una nueva estrategia que pensamos aplicar en el mercado a partir de ahora en el intercambio de criptomonedas Prime XBT, que el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Esta fue una estrategia que vi de algunos traders que operan en los Estados Unidos y que me pareció realmente bastante atractiva compartírsela, y esa la voy a estar llevando en un intercambio como Prime XBT que me permite trabajar con un apalancamiento bastante alto, lógicamente de forma cruzada, igualito como lo estamos haciendo en este portafolio, pero la ventaja de operar a 200X es que podemos trabajar con capitales realmente muy pero que muy pequeños. Por ponerte un ejemplo, acá estoy en el apartado de trade, en el apartado de futuros, y acá tengo varias criptomonedas las cuales podemos operar. En estos momentos, sin duda alguna, lo que está ganando en el mercado son posiciones en short, o sea, posiciones en venta. Nosotros en esta estrategia, al menos lo que yo voy a estar ejecutando aquí, son posiciones en long, pero posiciones realmente muy pequeñas, donde lo que busquemos es que lógicamente el mercado en algún momento se va a tener que recuperar, y casi siempre eso en este mercado va a pasar
con Bitcoin. ¿Ok? Si vemos a las altcoins que están prácticamente en mínimos, no esperaríamos que Bitcoin siguiera bajando porque ya ni me quiero imaginar lo que le va a pasar a las altcoins. Entonces, ya a partir de este punto, lo que pienso hacer es meter posiciones realmente muy pequeñas de mi capital, en este caso en long, pero con apalancamientos muy altos que me los ofrece justamente este tipo de exchanges, como puede llegar a ser Prime XBT. De hecho, tengo, si no mal recuerdo, un bono, ¿ok?, del 20% en este exchange que se lo va a estar dejando abajo en la descripción para quienes quieran aprovecharlo. ¿De qué se trata esa estrategia? Se trata de colocar máximo 4 posiciones en una banda de precios, que ya se las voy a estar mostrando cómo es que vamos a ejecutar esas posiciones. En este caso yo las voy a estar ejecutando en compra, pero si ustedes quieren pueden ejecutarlas en venta, porque realmente las ventas en este mercado son los que han traído los mejores resultados, al menos en las últimas semanas. Pero yo voy a seguir con mi estrategia, con mi análisis, que es lo que yo pienso que puede tener sentido, que son operaciones de compra. En este caso voy a ejecutar una primera a mercado, que va a ser con el monto mínimo que me permite operar en el par de BTC USDT. Voy a simplemente comprar esta posición que se me va a colocar en el mercado, ¿ok? Va a ser una posición de compra que no tiene nada de difícil. Fíjate que el margen utilizado fue de tan solo 0.32 USDT de la cantidad de capital que yo tengo en mi cuenta, y lo que voy a hacer es dejar unas 2 o 3 órdenes límite más abajo, haciendo una especie de martingala, colocando posiciones cada vez un poquitico mayores, pero que realmente no representan un impacto tan grande en mi cuenta. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta posición la coloqué en el área de los 61.964, que fue mi precio de entrada. Esta segunda posición la pienso colocar, por ejemplo, en el área de los 61.800. ¿Ok? Pudiese llegar a ser una posición 61.802. Voy a colocar allí mi precio de compra como una posición límite. Como te das cuenta, la primera operación la ejecutamos con 0.001. ¿Ok? La segunda lo voy a ejecutar con 0.002. Simplemente coloco esa orden en el mercado, lo voy a comprar y eso se me queda como una orden pendiente. ¿Ok? Cosa que si el mercado sigue bajando, me va a seguir tocando esa orden. Voy a colocar otras 2 órdenes más con un poquitico más de capital, 0.003. Como te das cuenta, de mi capital total, ¿ok?, no estoy utilizando mucho dinero, ¿ok? Estoy utilizando inclusive menos de $1. Pero como tengo un capital suficientemente alto, con el cruzado puedo aguantar un precio de liquidación realmente muy bajo, inclusive 0. ¿Ok? Entonces, lo que va a estar haciendo para la siguiente operación es meter otra operación en el área de, por ejemplo, los 61.616. Colocamos acá 61.616, orden de compra, comprar. ¿Ok? Y la última operación la coloco acá en el área de los 61.400, simplemente como una orden, la cual si me toca esas posiciones se me van a abrir en el mercado. Si no, no se me van a abrir. La coloco con un poquitico más de capital. Fíjate el impacto de margen que voy a tener de mi propio dinero. ¿Ok? Y como tengo un buen saldo aquí, puedo trabajar con esta estrategia sin problema. Ya en próximos videos te estaré mostrando exactamente los resultados que voy sacando allí, pero lo que voy a estar haciendo son colocar posiciones simplemente en puntos importantes. Por ejemplo, acá coloco estas posiciones, pero si el mercado me baja muchísimo más, como me ha pasado en las altcoins en el portafolio que te mostré, simplemente voy a esperar en un punto en el cual el precio tenga algo de soporte, ¿ok? Y allí vuelvo a colocar otras 4 posiciones en la misma dirección. Por ejemplo, acá estoy trabajando con compras, pero si estuviese, por ejemplo, en estos puntos acá, pudiese llegar a trabajar con ventas. Si ya estoy en un punto algo alto de Bitcoin, por ejemplo, en los $70.000, desde allí pudiese llegar a estar trabajando con ventas, pero mi idea acá, mi análisis me indica que deberíamos ir hacia arriba, que deberíamos ir en compras. Por ende, ¿qué es lo que voy a estar trabajando con este portafolio de altcoins que para mí está sumamente salvable? Inclusive sé que muchos de ustedes han estado siguiendo este portafolio y están en unas pérdidas garrafales, así como las cuales estoy yo, porque hemos tenido, y hay que decirlo, una mala interpretación del mercado, donde nosotros pensamos que ya teníamos una gráfica en la cual el soporte podía aguantar en la mayoría de las altcoins. Eso no ha sido así. Aunque tenemos a un Bitcoin por arriba de los $60.000, que prácticamente son sus máximos históricos, estamos viendo que las altcoins realmente no lo están teniendo. ¿Ok? Inclusive yo entré en Bitcoin en los 63.000 y fíjate que ahorita está en los 61.900. O sea, es que prácticamente la única moneda que está aguantando realmente el mercado es Bitcoin, pero todas las demás están en caída libre. Dígame SATS. SATS yo entré en una posición que yo consideraba prácticamente de mínimos históricos, ¿ok? Que era más o menos estos puntos, y fíjate que ha caído un 183% desde ese punto. O sea que ha seguido cayendo y seguido cayendo y seguido cayendo. Fíjate que en velas de un día están prácticamente todas en roja. O sea que realmente acá los que se han venido beneficiando del mercado son los que han estado en short, o sea, los que han metido shorts en el mercado. Para mí no tiene mucho sentido, ya que casi todas las gráficas las vemos en mínimos, ¿ok? Por eso yo estoy metiendo longs como loco en este punto, porque sé que en algún momento se va a dar vuelta el mercado, y lo que voy a estar haciendo en un próximo video, para que se queden conmigo en este canal de Monitor BTC y se puedan suscribir para ver cómo es que va a terminar
esta cuenta, ¿ok? Lo que voy a estar haciendo es colocándole un poquitico más de saldo a mi cuenta, que en estos momentos no tengo mucho más en Coinex, lo que me quedan son $80 en mi cuenta de futuros. Lo que voy a estar haciendo es depositándome un poquitico más de activos, ¿ok? Para poder tener un saldo lo suficientemente cómodo que me permita meter más operaciones en el mercado de futuros. Le voy a estar metiendo a cada una de las monedas un poquitico más de margen para que pueda promediar un mejor precio, ¿ok? Porque, por ejemplo, en este momento en SATS estoy en este precio, ¿ok? En los 27.18, y fíjate que el precio está en los 17.68, o sea que está muchísimo más abajo del precio al cual yo me metí en long. Entonces, si hago un promedio, si compro acá en este punto, el precio, en este caso de promedio, me queda más abajo. Me queda, por ejemplo, en los 0.22, en los 0.23. En este caso, 0, varios 0.22, 0, varios 0.23. Y ese promedio me va a ayudar a que cuando este tipo de monedas en algún momento, en próximos días, se logre recuperar algo, yo me pueda salir de estas monedas altcoins muchísimo más rápido. Con Bitcoin, bueno, no queda de otra. Con Bitcoin tengo que esperar a que suba a los 63.000 hacia arriba, pero varias de estas altcoins están prácticamente en mínimos. Ok, por ejemplo, esta de Bigtime que te mostré al inicio, yo compré en 0.18 y el precio está en 0.11. O sea que si hago un promedio ahorita en este momento, el precio me va a quedar, por ejemplo, en los 0.14, y de los 0.14 salirme en una ganancia es mucho más fácil que salirme hasta los 0.18, que fue el precio que yo tomé para el long. ¿Okay? Espero que se me entienda igual la jugada, lo que yo pienso hacer con este análisis, pero en un próximo video lo vamos a estar haciendo paso a paso. Déjenme que me pase fondos y para un próximo video lo vamos a estar haciendo. Créanme que ustedes vean este portafolio así, no se preocupen, no se desesperen, hay que pensar, hay que analizar, porque yo no considero que nos hayamos metido mal en estas posiciones. Lógicamente, el precio está diciendo lo contrario y estamos teniendo pérdidas garrafales, pero creo que el análisis de cierto punto está bien. ¿Ok? Porque estamos teniendo a Bitcoin prácticamente en máximos y no puede ser que todas las altcoins estén en mínimos. En algún momento las altcoins van a tener que despegar. ¿Ok? Y ese al menos es mi análisis, es lo que yo sostengo. Igual déjame acá en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Crees que vamos a tener todavía precios más y más y más abajo de las altcoins o piensas que en algún momento se van a tener que recuperar, inclusive en los próximos días o semanas? Yo espero que este video te haya gustado, que te haya servido de algo, que hayas aprendido de algo. Y sin más, como siempre, pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y nos vemos en el siguiente video.